el doctor Alfonso Zambrano ya estará con nosotros en contados minutos. Vean, aquí tenemos un excelente documento que lo guardamos. Paquetazo para toda una vida, ley orgánica para el fomento productivo, escribe la economista Vilma Salgado, refiriéndose al proyecto de ley que envió con el carácter económico urgente Lenín Moreno, que ahora es delegado de la OEA para los discapacitados, y ha dicho que él no tiene por qué venir acá, que la Asamblea no tiene ningún derecho de distribución para molestarle la vida, que él ya dejó el país ahí y ahí arréglense como puedan. Lenín Moreno, el 24 de mayo del 2018, también nos lanzó pues la famosa ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, que aprobó el 21 de junio del 2018. Sobre eso es que el país quiere preguntarle, expresidente Lenín Moreno, ¿dónde estuvo pues el fomento productivo, la atracción de inversiones, la generación de empleo, la estabilidad y el equilibrio fiscal que nos dejó? Usted se quejaba del gobierno anterior de Correa también, que también pues fue denunciado por haber dejado deudas terribles, contratos, convenios impagables también, con deudas terribles con la China, con Canadá, con Estados Unidos, con acuerdos, etcétera. Sí, pero ustedes son expertos en este tipo de paquetazos para toda una vida. ¿Y a quiénes ustedes perdonaron para que se reactive la economía y nos den empleo inmediatamente? Ecuatorianos. Y esta ley fue aprobada por la Asamblea. La Asamblea tampoco se escapa. La Asamblea en ningún momento planteó en ese año corregir el carácter regresivo de la tributación, ecuatorianos, sino que por el contrario aprobó una serie de rebajas y exoneraciones a los diferentes tipos de impuestos. El impuesto a la renta los exoneraron, a la salida de divisas, al IVA, incluyendo a empresas domiciliadas en paraísos fiscales, e incluso dispuso la remisión de multas e intereses para quienes adeudaban al Estado y no habían cumplido con las obligaciones tributarias oportunamente. Esto hizo Lenín Moreno y es exactamente lo que está volviendo a pasar en el país. Aquí está la lista, ecuatorianos. Ponga en pantalla, ya tenemos al doctor Alfonso Zambrano para que vean que hablamos con datos, con cifras, con documentos. Aquí está Ecuador Debate, crisis societal, dice este extraordinario artículo con pruebas. Quítele la pantalla, por favor. Ahí sí, para finalizar esta parte del comentario, doctor Zambrano. Aquí está la lista de las empresas que fueron beneficiadas con el perdón de multas y recargos ecuatorianos: Andes Petroleum, Oleoducto de Crudos Pesados OCP, Consorcio Petrolero, Agit Oil, Rexol, Otesel, Exportadora Bananera Novoa, Espartán del Ecuador Productos Químicos, Consorcio Petrolero Bloque 17, Glear Process, Petrooriental, Licores Nacionales y Extranjeros, Arca Continental, Sociedad Anónima, Bursátil y Capital Variable, Banco El Pichincha, Bonanza Fruit S.A., Frutera Jambelí, Rey Van Pack, Almacenes Juan El Juri, Perenco Ecuador Limited, Sevencias, Quintech, Binatrior, Banco de la Producción, Erdoiza Guerrero Marcelo Daniel, López Cayo Manuel Ruperto, Consorcio Bloque 7 y 21, Boldon Internacional, Empresa Eléctrica del Ecuador, Licores Nacionales y Extranjeros. Los más beneficiados fueron los sectores de las transnacionales petroleras, las transnacionales telefónicas, las exportadoras bananeras, los bancos más grandes y los contrabandistas de licores. Inclusive le perdonaron, ecuatorianos, en esa época al Banco de la Producción, Produbanco, que había 29.3 millones. En esa época al Banco de Pichincha, 39.6 millones. Al Banco de Guayaquil, 6.3 millones, y se le perdonaría 3.9 millones, dice este documento de Ecuador Debate, ecuatorianos. Y también al señor Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, que se alzó con el santo y la limosna, ecuatorianos, y que estaba en prisión y que debía 6 millones, también le perdonaron en remisiones de deuda. Este fue el decreto de Lenín Moreno, ecuatorianos. Así que estas son las cosas que no podemos callar, ecuatorianos. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, buenos días. Gracias por aceptar este diálogo. Su tema es muy importante, doctor,
porque tiene que ver con los proyectos de ley que hay para paliar la crisis carcelaria, como si el problema de las cárceles se remitiera solamente a lo que está pasando ahora. ¿Cuál es el contexto en la parte jurídica, doctor, usted que es un estudioso del derecho? Primero, para la aplicación de indultos en estas reformas que plantea el Ejecutivo. Segundo, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal actual respecto a indultos o exoneraciones de penas, etcétera, doctor. Y en el tema de la crisis carcelaria, ¿cuál es la vía? Y lo más importante, se acaba de aprobar ya este proyecto en el que van a retornar al país capitales que se indica servirían para volver a alentar la economía y paguen acá tributos en el Ecuador y no estén escondidos en paraísos fiscales fuera de la República. Su opinión, doctor Zambrano. Buenos días y bienvenido. Don Emilio, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para ir rápido y aprovechar la coyuntura muy importante que el tema de la LOE recién aprobada hace 2 días, muy importante porque el Ecuador se va a convertir en uno de los países gran referente negativo para el lavado de activos y yo voy a explicar por qué. En este tema de las cárceles, los indultos dictados, realmente, y no por el respeto que merecen las personas presas de la libertad, realmente de humanitario tienen nada. Producen vergüenza, yo los comparto con foros de juristas en el extranjero, y más de uno pregunta, ¿y por qué no puede el presidente aceptar sugerencias como las que no solamente he propuesto yo, otros sectores, de un indulto humanitario para las personas cuya pena no pase de 5 años, estén por primera ocasión presos, lo cual significarían alrededor de 6.000 presos, 4.000 presos que están por alimentos? Eso es criminalizar la pobreza, cuando al Estado le cuesta $600 mensuales cada interno. Si los pone libre y le consigue alguna posibilidad de trabajo, y la gran pregunta, ¿cómo? Produciendo incentivos tributarios a la empresa privada que les dé trabajo, así como le da trabajo a los discapacitados. Si a la empresa privada se le ofrece un mecanismo de rebaja en el impuesto a la renta a cambio que les dé trabajo, con seguridad que van a haber cientos de trabajos disponibles. Y 3.000 extranjeros colombianos tienen, por cumplimiento de pena, tienen sentencia ejecutoriada. Viene el presidente Uribe y antes dijo, perdón, el presidente Duque antes dijo, el presidente Lazo que le había dicho que envía todos, no llegan ni a 200 de los 3.000. Hay el tema de la revisión de la prisión preventiva. Hay casi el 40% de los 40.000 presos que están con prisión preventiva, son más de 15.000 presos. Si se revisan aplicando las sentencias de la Corte Constitucional que tienen efecto vinculante, son normas de normas, examinando y dando la posibilidad de sustitutivos a la prisión preventiva, saldrían alrededor de 8.000 personas. Hay 5.000 carpetas represadas por personas que tienen derecho a la libertad por haber cumplido el 60% de la pena, y eso no se hace efectivo. Además de lo que dijo el coronel Cobo, ahora ya no repite la idea que había muchas personas que tenían condenas que las habían cumplido y que no les llegaba la boleta de libertad. Y hemos escuchado casos de familiares llorando la tragedia que ha significado que no le llegaba la boleta de libertad, cumplida la pena, o no le daban el sustitutivo, cumplido el 60%, y fueron una víctima más de la última masacre carcelaria. Las respuestas están allí, esas son muy concretas soluciones de plazo inmediato. Y luego pues se puede empezar a pensar en qué hacer. Está bien que la policía esté dentro de la cárcel, que se quede 1 año y medio, 2 años, el tiempo que sea necesario, porque hay que cumplir los estándares mínimos de un guía penitenciario por cada 10 internos. Se necesitan, depende. Si con estas ideas la cárcel se queda en menos de 30.000 personas, necesitaría 3.000 guías. Recuerde que son 2 turnos. Cuando haya guías en número suficiente y estén entrenados, la policía tendrá que devolver el control de las cárceles. Pero hasta tanto, 2 aspectos, 3 importantes. Primero, tiene
a esos jefes, líderes que están identificados ya, llámese Fito, llámese Junior, como quiera que se llame, tienen que ser aislados, porque dentro de la cárcel hay delincuencia organizada y son los jefes de las organizaciones. En donde La Roca tiene capacidad para 200, hoy está habilitada para 100. Es más que suficiente. No creo que haya más de 100 líderes en las cárceles ecuatorianas. Uno, tiene que ser aislado. Dos, la policía tiene que hacer la operación de limpieza de rastrillo real y sacar las armas que están encaletadas, escondidas en los patios, etcétera. Y tres, algo muy importante, tiene que cortar el flujo económico de estas organizaciones criminales. ¿De dónde sale el dinero? De la extorsión a los presos. Si usted calcula 10.000 presos, $200 por mes, son 2 millones de dólares. Si esos 2 millones de dólares multiplicados por un año son 24 millones de dólares por año que están sacando, no menos, quienes manejan el crimen organizado dentro de las cárceles. Olvidémonos de los carteles mexicanos. Es el mecanismo de supervivencia de la gente que se abocada a tener a sufrir una extorsión. Eso pasa dentro de la cárcel. Eso es lo que tiene que cumplirse de inmediato. El resto suena a mentira, ni siquiera son votos piadosos. Ya veremos lo que pasa ahora en diciembre, que viene miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente Ecuador recibirá no solo observaciones, va a dictar medidas de cumplimiento inmediato. ¿Y por qué no las cumple estas? Hay una sola respuesta. El gobierno, no me digo ni siquiera el presidente Lazo, el gobierno tiene pésimos asesores, porque el SNAI tiene delegado de diferentes ministerios, no funciona porque no saben ni lo que son derechos humanos, ni lo que es derecho penal, ni criminología, ni política criminal. Esa es la gran debacle de una cárcel ecuatoriana que ya no solo es campo de concentración, es un gran campo de exterminio. Esa es una brevísima sinopsis sobre la situación carcelaria, las propuestas inmediatas que hay y lo que podría hacerse, pues lo puedo decir en un minuto. El Ministerio de Trabajo tiene que conseguir esta posibilidad de los beneficios tributarios. El Ministerio de Educación tiene que entrar a aquellas personas que no saben leer, a enseñarles a leer y escribir, a hacer escuelas o colegios en condiciones básicas, que sí se puede por la magia del Internet. El Ministerio de Salud tiene que destinar brigadas de médicos, de psicólogos, de trabajadores sociales y de sociólogos, que aún no se gradúan, pero que están egresando de la carrera, así como se hace con la medicina rural, para que vayan a prestar servicio en la cárcel y se puedan hacer, ahí sí, estudios de personalidad con equipos multidisciplinarios. El Ministerio de Agricultura, pequeños emprendimientos. La cárcel de Guayaquil se pueden desarrollar de pequeños huertos. Antes, invitar a la industria metalmecánica para que invierta. Antes en la cárcel se hacían puertas, rejas. Yo entraba a la cárcel y le veía desde el lado derecho, mano derecho soldando, había un gran taller. Ya no existe eso. El Ministerio tanto de Defensa, el que tiene que ver con la policía, gobierno, por favor, que envíen a hacer los uniformes a confeccionarlos dentro de la cárcel, botas, hebillas, gorras. El Ministerio de Educación, ponga a hacer pupitres, ponga a hacer cuadernos, ponga a hacer lápices. Sí hay opciones de que les den trabajo para empezar y luego podemos hablar de cualquier proceso de rehabilitación. Eso es brevísima sinopsis, don Emilio. 7 horas 50 minutos. Sí, doctor, lo hemos escuchado atentamente porque usted está planteando soluciones y ese es el espíritu de este programa, establecer la crítica porque es necesaria, más aún los que se jactan de que vivimos un régimen democrático de libre expresión. La irresponsabilidad sería hacerlo simplemente por odios, pasiones, ideologías, etcétera. Aquí consultamos a ustedes los voceros calificados, usted es un estudioso del derecho consultado por muchos países también. Doctor, hay 3 comisiones en la Asamblea que tienen en su gaveta varios proyectos de ley. Lógicamente, el CAL tiene que actuar ahí. Cuando el presidente Lazo, después de la crisis última que hubo terrible en las cárceles, en la penitenciaria acá, anunció que iba a proponer reformas al Código Orgánico Integral Penal a la Asamblea. Y uno de los temas que mereció debate y críticas fue que señaló que debería ampliarse el grado de autoría a los jefes de organizaciones criminales que operan dentro de las cárceles. Pero de esos proyectos, dice la información,
en la Comisión de Justicia hay al menos 37 proyectos de ley. Pero lo que en este momentito le preocupa al país es que se siguen dando detenciones con el mismo sistema. Por ejemplo, se había pedido que comparezca la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para que respondan por qué las prisiones preventivas constituyen una normativa legal de utilización y no una investigación proba. Está el tema de las medidas cautelares y la prisión preventiva, ¿verdad? Que siguen alimentando las cárceles de más y más personas. Peor ahora con esta ronda de narcotráfico que hay imparable, se detienen todos los días autores, cómplices, encubridores de asesinatos, de crímenes, de asalto, de delincuencia común, etcétera, pensiones alimenticias. No ha cambiado el panorama, doctor. Entonces, ¿qué propone usted? ¿Cuál es el punto inicial urgente, emergente que debe comenzar a moverse para ir poniendo en orden? Porque en el otro escenario el presidente dijo que va a indultar y que va a liberar las cárceles de tantos detenidos para que se desahoguen los pabellones carcelarios, etcétera. Pero en la práctica está atrapado el país con tantos proyectos de leyes, doctor, y leyes aprobadas. A ver, para ir en orden, sobre esta propuesta de que los malos asesores, pésimos asesores que tiene el presidente, que le sugirieron que había que crear un tipo penal de autoría inmediata por dominio de organización. Primero, esto no es un tipo penal. Es una forma de participación que está en el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014. Lo que pasa es que ni siquiera leen los códigos. Sobre ese tema, la doctrina lo venía ya desarrollando en 1963 el profesor Klaus Rosin de Alemania. Como yo digo, da el puntapié inicial. En el año 2011 hay un libro mío sobre delincuencia organizada, y además me refiero al tema de la autoría inmediata, que tiene prólogo del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Y luego hay publicaciones mías, una en Colombia, Fundamento de Derecho Penal, donde me refiero a la autoría. Hay en Ecuador 3 o 4 publicaciones más. O sea, ese era un tema que se lo había comentado en el ámbito doctrinario, pero que en el 2014 está en la ley. Y eso lo digo en tip, que requiere que haya una estructura de delincuencia organizada, que hay, por ejemplo, dentro de la cárcel, que haya un poder de mando que tienen los líderes, que haya un apartamiento del Estado de Derecho, son organizaciones criminales, no viven en el Estado de Derecho, que los ejecutores sean fungibles o intercambiables, es decir, dispara uno, dispara el otro, que ha sucedido en una matanza carcelaria. Hay la situación de la elevada disponibilidad para cometer los delitos. Lamentablemente la gente que está en la cárcel, hay gente que ingresa, recibió una consulta de una señora, ingresa el hijo, lo mataron en la última masacre, y le pregunté dónde estaba, estaba en el pabellón de transitoria. ¿Cuánto le costó? Nada. ¿Cuál es la presunción a la que yo llego? Que este joven ingresó a la cárcel, se asoció con las bandas para que lo protejan y terminó muerto. Entonces, para eso puede servir el tema de la autoría inmediata, sí, pero esa es tarea que tiene que investigar la Fiscalía. Un tema interesante allí es que ahora ya la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura se dan latigazos ahora porque ha habido un abuso sistematizado que seguramente lo va a observar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la visita próxima que hace. Porque no obstante que los estándares del sistema interamericano dicen que solamente debe evitarse la prisión preventiva, primero para evitar la fuga y en segundo lugar evitar que el presunto autor o cómplice borre los vestigios, obstaculice la investigación, como dice. La Constitución nuestra le ha agregado asegurar el cumplimiento de la pena. Eso es muy remoto porque no sabemos si todavía es inocente, cómo va a asegurar el cumplimiento de pena. Es decir, esos estándares no se han respetado en Ecuador y la Corte Constitucional en agosto de este año también dictó una sentencia que es vinculante, tiene efecto erga omnes porque es consulta de normas donde dice primero que no debe haber límite para poder disponer un sustitutivo. Lo que dice el Código Orgánico Integral Penal de hasta 5 años, dice la Corte, es inconstitucional y va contra el criterio del sistema interamericano. Y 2, le dicen, en el Ecuador se han inventado un arraigo. ¿El arraigo qué significa? Que usted tenga una casa, un carro, negocio, vehículo, etcétera, cuentas bancarias.
¿Y qué pasa con el que no tiene arraigo? Porque no tiene eso, es criminalizar la pobreza. La Corte ha dicho es inconstitucional. Por eso dije, si se revisan las prisiones preventivas, deben salir por lo menos 8.000 personas de los casi 16.000 personas con prisión preventiva. Ahí yo he hecho una propuesta concreta hace muchos años, porque hoy la prisión preventiva se puede dictar en delitos que tengan como pena mínima 1 año. Yo he propuesto que sean 5 años. En Perú es a partir de 4 años y en España es a partir de 6 años. Entonces, son propuestas que sí son de cumplimiento real, pero mire, cualquier propuesta en el ámbito normativo se convierte en lo que decía Hassemer en Alemania, en derecho penal simbólico. O ya ahora se habla de fraude de etiquetas. ¿Por qué? Porque no se cumple, sigue siendo una mentira. Aquí se sigue soñando en que hay que hacer más cárcel y que hay que aumentar las penas. No, porque la cárcel ecuatoriana no es una cárcel ni de violadores ni de asesinos. El 29% está por droga, 40% son microtraficantes, el 26% está por delitos contra la propiedad, el 15% por alimentos, 13% por delitos sexuales, 12% por delitos contra las personas, el 5% por asociación ilícita. Eso es lo que dicen los indicadores del SNAI. O sea, hay que bajarse el cuco de que la cárcel está llena de asesinos y violadores. Falso, 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 don Emilio. Doctor, eso significa que tiene una gran responsabilidad la Comisión de Seguridad Integral y Garantías Constitucionales, porque es la que dijeron iba a comenzar a recopilar la información sobre los proyectos sobre seguridad y rehabilitación social. Y también el otro tema, doctor, se planteó que en la reforma para delitos menores no se aplique prisiones preventivas en casos como, por ejemplo, accidentes de tránsito donde no haya víctimas, personas por pensiones alimenticias. Nos parece un verdadero error, ¿verdad? Meter preso a una persona para que pague un alimento, porque estando preso, ¿cómo va a trabajar para pagar? ¿Cómo va a poder cumplir? Debería establecerse otro tipo de mecanismos y medidas. Y también que no haya prisión preventiva para personas por temas financieros. Son algunas de las propuestas que se ha hecho ahí, doctor, ¿no? Esa inquietud solamente brevemente, pero la de fondo que nos interesaría antes de finalizar, usted hizo una alerta que nos parece importantísima. Ayer dialogamos con otros economistas que indican, en cambio, que el sistema de control bancario mundial que hay no permitiría que tengamos temores de que ingresen al país dineros que provengan de actividades ilícitas como corrupción, ¿verdad? Luego de asalto a los fondos públicos y plata que se dispara afuera y luego se la retorne, y también del narcotráfico, y que la banca tiene un sistema de control tal, más aún dicen la banca europea, norteamericana, China, etcétera, que sería imposible que ingrese al país plata para lavarse a través de activos. Doctor, ¿cuánto de eso es verdad o cuánto de eso es una simple mentira? A ver, vamos en orden. Yo pienso que esto en el otro tema, mire, basta que se reforme el Código Orgánico y se diga que no hay prisión preventiva sino a partir de 5 años y ya usted ha solucionado un montón de problemas. En el tema, mire, he publicado 4 libros sobre el tema lavado de activos. Yo sé de qué hablo. Yo fui consultor de la OEA en el año 2002 sobre el tema lavado de activos para la primera ley que se hizo en Ecuador. Se han publicado 2 libros míos en Ecuador, uno en Chile y hay uno más que se refiere a delincuencia organizada y delitos conexos vinculados con organizaciones criminales como delincuencia organizada y asociación ilícita. Miren, el GAFI, que es un grupo que tiene que ver con el control financiero mundial, tiene reglas. Y en el GAFI incluso se determina ¿a dónde se encamina el Grupo de Acción Financiera Internacional? Al tema de lavado de activos. Hay que estar muy prevenido, porque también hay personas que opinan, primero, con desconocimiento, o opinan porque hay interés de que la cosa se entienda de otra manera. Yo simplemente los invitaría para que lean a los economistas que dicen que no va a haber posibilidad de lavado de activos, que lean lo que dice el artículo 25 de la ley. Solamente eso. Mire, este acogimiento impositivo dirigido a los economistas ya lo utilizó Colombia en época de los carteles colombianos.
Los diferentes gobiernos colombianos declaraban amnistía tributaria para que sean repatriados capitales. Por esa razón, el que le decían al mexicano Rodríguez Gacha, cuando le quieren incautar los bienes, dice, yo traje mis activos en la época de amnistía tributaria, ¿por qué me los van a confiscar? O sea, hay un precedente de lo que pasó en Colombia y solamente leo, los sujetos pasivos, todos, personas naturales, personas jurídicas, que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro, no estarán sujetos a procesos de determinación por concepto de los tributos que se declaren y acojan a este régimen impositivo, ni a sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de los deberes formales relacionados con tales tributos. Mire, va a bastar que se haga una declaración juramentada, que además es top secret, no puede ser conocido quiénes se van a beneficiar, porque hay reserva. Se darán por cumplidas las obligaciones tributarias de impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, según corresponda únicamente sobre los bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones incluidas en la declaración juramentada. Sobre tales bienes, activos, rentas, ingresos o transacciones del servicio de rentas internas no podrá establecer sanciones ni proceder al cobro de intereses ni multas. Hace una lista y la declara bajo juramento. Y lo más importante, a los economistas que lean el párrafo tercero. No se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro proceso de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecido en el Código Orgánico Integral Penal. El acogimiento al régimen impositivo previsto en el presente libro no exime de modo alguno la investigación, procesamiento, responsabilidad por cualquier otro delito distinto de aquellos señalados en el presente artículo. El Servicio de Rentas Internas notificará a la Unidad de Análisis Financiero Económico UAFE cualquier actividad que resulte sospechosa derivada de la declaración juramentada presentada por el sujeto pasivo. Y luego se dice que el acogimiento al régimen impositivo previsto en el presente libro no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica para la Prevención, Detención y Erradicación del Delito, lavado de activos y financiamiento de delitos. Mire, ¿qué va a pasar? Una persona, ojo, no dice ahí que no se puede, no dice que se traigan los capitales, que esa también es una equivocación. Ayer alguien me dijo en la cuenta mía de Twitter, tenía más de 4,000 vistas cuando yo denuncio esto. Me dice, pero ¿cómo van a venir los recursos al Ecuador? Señores economistas, lean bien, y señores abogados, no dice que vengan los recursos, sino que los declare. Pero no los va a traer, los va a blanquear, los va a limpiar. Cuando quiera traerlos, los trae. Y no va a pasar nada porque, señor, durante el tiempo que el Ecuador me concedió, porque es en el año 2022, yo, señor, declaré, ¿cuánto se paga hoy de impuesto a la renta? Hasta el 35%. Economistas o se hacen, están mirando para otro lado. ¿Cuánto van a pagar ahora? El 5%, 7 veces menos. Entonces, si alguien tiene $1.000.000 que tiene afuera, si tuviera que pagar impuesto a la renta aquí, pagaría el 35%, 350,000. Aquí va a pagar a duras penas el 5%, va a pagar $50,000. Esa es la realidad. De pronto los economistas nos quieren envolver, pero el GAFI prohíbe que delitos relacionados con defraudaciones con los cuales se puedan cometer lavado de activos, porque se lo digo en pastilla. Una defraudación tributaria o aduanera, que a veces son camufladas porque en el fondo son actos de contrabando. ¿Qué pasa allí? Alguien obtiene, vamos a suponer, dinero ilícito producto de ¿qué? De la defraudación tributaria. Los tributos que no pagó en el Ecuador, los sacó al exterior en holding, está en paraísos fiscales, puede que esté en paraísos fiscales como Panamá o esté en sitios que no son paraísos según la lista del SRI como Dakota del Sur de Estados Unidos. Pero dineros que se sacaron del país cometiendo delitos de defraudación tributaria o aduanera o enriquecimiento privado no justificado, sobre eso lo que hace es que los declara, no los trae. Entonces es una mentira que va a incentivar la inversión si no tiene que traerlos, sino declararlos. ¿Para qué? Para blanquearlos. Entonces, el día que los quiera traer y donde quieran investigar, señor, yo en Ecuador, yo ya he pagado el 5%, mi dinero está limpio. Y no solo es de drogas, no solo es de armas, también hay por defraudaciones tributarias. Y en esto muchos economistas son magos
y son los grandes consultores para decirle, saca el dinero al país, hay que constituir compañía, tengo otros de abogados, el dinero va a quedar allí y ahora le van a decir, ahora sí, llegó el momento de blanquearlo lícitamente, ¿gracias a qué? Gracias a esta ley que fue aprobada hace 2 días. Esa es el punto y raya en este tema, don Emilio. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber permitido orientarnos en este tema sobre la ley del Gafi y las mentiras y engaños. Y esa última parte que usted indicó, porque ya está en la línea también el coronel retirado Mario Pazmiño del Observatorio de Seguridad, porque vamos a ampliar el tema con él respecto a los sistemas de inteligencia que hablan deben aplicarse y mejorarse para el control de cárceles, el combate a la delincuencia, el narcotráfico, etcétera. Pero ¿cómo poder desterrar completamente al país de las garras de la corrupción y del narcolavado ecuatoriano en un sistema que estamos viviendo, si precisamente lo que usted acaba de denunciar, advertir, analizar, pone clarísimo el tema? No van a venir los capitales, esos recursos, van a lavarlos, van a limpiarlos, pagan menos, ya declaré, ¿y dónde está la promesa de que con ese dinero que viene se le pone ruedas al coche y el país comienza a recibir activos frescos para poder invertirlos en empresas, en industrias, en economía general y se alienta el empleo? Porque esa es la pildorita que nos han dorado, doctor. Lo dejamos con su despedida porque ya está en línea también el coronel Mario Pazmiño, que sigue la línea que usted ha trazado respecto a los análisis y denuncias sobre la verdad que hay en esta parte de combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos en el Ecuador. Su despedida, doctor. Muchísimas gracias y ya lo saludo al coronel Pazmiño, lo escucharé, es un hombre que sabe muchísimo, muy serio además. Yo coincido mucho, a veces lo cito cuando yo hago comentarios, el tema del tráfico de drogas ilegales, yo lo vengo comentando más de 30 o 40 años con múltiples publicaciones aquí en el extranjero. Sobre esto nada más el gobernador se solaza, que dice que ya este año, qué éxito, 174 toneladas de cocaína. Ecuador es un éxito, sí, pero no sé si al gobernador no le dicen que eso es el 10 o el 15% de la droga que se fue por Ecuador, que es el principal exportador de cocaína en América Latina. Y si este año esa cantidad son alrededor de 6.000 o 7.000 millones de dólares que se le han caído al narcotráfico, sí, pero en Estados Unidos cuesta 25 millones una tonelada y en Europa cuesta 60 millones. Entonces, en cifras hay que tener cuidado. Yo vengo sosteniendo mucho tiempo. La única propuesta correcta en el tema, más allá de que es imposible legalizar porque el 80% se lava en la banca del primer mundo, pero más allá de eso, ¿qué es lo importante? La propuesta de escanear toda la carga en puertos y aeropuertos, en todas las cargas, en todos los lugares que haya carga tiene que ser escaneado. La presencia de una policía como la DEA me parece importante porque hay que controlar a los controladores. Y una gran inquietud, ¿quién asegura que toda la droga que se ha incautado ha sido quemada o va a ser quemada y cuidado es revendida? Solamente lo estoy planteando como inquietud. Y en este tema, mire, la presencia de la policía, he visto que se dice que la DEA de Estados Unidos está aquí. Conozco el trabajo que hace mucho la DEA. Es una policía en general incorruptible, no sé si hay alguno, pero la DEA estuvo aquí en Ecuador y la DEA estaba en puertos y aeropuertos y la DEA estaba presente en la quema de la droga y eso es muy importante. Hay que controlar a los controladores, así que el señor gobernador debiera más bien estar preocupado por la cantidad de droga y no solazarte con la cantidad de droga. Los carteles no van a parar mientras Ecuador sea esta gran autopista, como dice la BBC de Londres, del narcotráfico en América Latina. La única manera, si se sigue cayendo más droga, y está bien, y eso está bien para la policía y para el país, pero el momento que se escanea todas las cargas, disculpe la expresión, tendrán los narcos que irse a joder a otro país. Concluyo así. Muchísimas gracias, don Emilio. Muy gentil, franco, frontal, documentado y muy experimentado y conocedor del tema, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ecuatorianos. Vamos a hacer una brevísima pausa, cumplir con nuestros auspiciadores y ya retorna con nosotros el coronel Mario Pazmiño, autor de este libro con doña Saudia Le Boyer, Los Juegos del Poder, que lo usamos también como guía permanentemente, doctor Zambrano, para podernos referir a lo que debe ser una información clave para el Estado ecuatoriano en el combate contra la corrupción y el narcotráfico y la inseguridad en el Ecuador. Volvemos.